www.grupoahm.com. Teleotoro, solicítalo a tu compañía de cable. Meditando la palabra de Dios. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame a mí. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán, dice el Señor. Bienvenidos, hermanas y hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal están, hermanos y hermanas? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa católico Meditando la Palabra de Dios a esta hora de la noche. Tenemos ya lunes 18 de abril del 2022. Así que vamos a comenzar con el programa, invitándoles a cada uno de ustedes a que se quede con nosotros desde el principio hasta el final para compartir lo que son las lecturas correspondientes a este día. Mi nombre es Javier Jiménez. Hoy estaremos compartiendo la palabra de Dios aquí en los estudios de Teleotoro con el hermano Mario Serén, que ya está ahí alistando, buscando lo que son las lecturas de este día. Así yo también les invito a cada uno de ustedes en casita, los que nos ven a través de Teleotoro y nos escuchan a través de Otro Radio, a que vayan ubicándose ahí en lo que son las lecturas también del día de hoy. Yo sé que ustedes ya la han escuchado predicar a muchas personas el día de hoy, a muchos sacerdotes en los diferentes lugares del mundo, porque como yo siempre he dicho, la iglesia es una iglesia de orden, donde nadie lee una cosa diferente a lo que se lee en diferentes países, es lo mismo, lo que cambia a lo mejor es la hora, lo que cambia a lo mejor es el idioma, pero es lo mismo. Si usted va a leer San Lucas se va a leer aquí también el día de hoy, así que esto es... ¿cómo se llama? Universal. Por eso la iglesia se llama católica, porque ese es el mandato de Jesucristo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, o sea, universal, católico. Vamos a comenzar primeramente dando gracias a Dios porque hemos llegado a este día, hasta este momento, respirando aire. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha permitido estar en este lugar a esta hora compartiendo su bendita palabra. También agradecemos a las hermanas que están en cámaras y controles para que ustedes nos puedan ver ahí en su pantalla. Ellas hacen un gran trabajo que no se ven ellas, pero sí son parte de este programa, así que les agradecemos. También a cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares de Honduras, hasta donde llega la señal de Teleotoro y también de Otro Radio. Les agradecemos por siempre estar pendientes todos los días del programa Meditando la Palabra de Dios. Así que gracias, que Dios les pague. Vamos a presentar al hermano Mario, que ya está con nosotros aquí en los estudios de Teleotoro. Muy buenas noches, hermano Mario, bienvenido nuevamente aquí al programa Meditando la Palabra de Dios. Buenas noches, hermano Javier, agradeciendo siempre su llamada para compartir este pan espiritual, agradeciéndole infinitamente a nuestro Padre Celestial, porque ya lo hemos dicho muchas veces, sin la voluntad de nuestro Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y como lo decimos siempre, que todo lo que podamos decir y hacer este día, esta tarde, que sea porque el Espíritu Santo así lo quiere
y el Espíritu Santo es quien pues va a poner las palabras en nosotros. Así es que les pedimos pues a todos que nos están viendo por este canal de León Toro, que estemos atentos, ¿verdad?, a la lectura, y que de repente muchas veces nosotros podemos equivocarnos, pero el Divino Espíritu no se equivoca. Así es que muchas gracias a todas las personas que están pendientes a la escucha y visión de este programa, ya que es de mucho provecho para todos, especialmente para todo el pueblo cristiano, y también el no cristiano, que de repente escucha la palabra de Dios, y tenemos pues la fe en Dios de que ellos de repente van a decir, no, esto que escuchamos está muy bonito. Así es que vamos a acercarnos también, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Muy bien, hermano, gracias a usted por aceptar ese llamado que Dios ha hecho a esta hora de la noche para que esté con nosotros compartiendo lo que es la palabra de Dios. Vamos a comenzar, como usted lo dijo, invocando al Espíritu Santo, porque no somos nosotros quien vamos a hablar, es el Espíritu Santo quien va a poner palabras en cada uno de nosotros para poder compartir, va a abrir nuestra mente para que nos salgan esas palabras, no de nosotros, sino inspiración del Espíritu Santo, que quiere decirnos algo en esta noche a través de su palabra. Vamos a decir: la resurrección de Cristo es para nosotros la luz potente que nos da una nueva visión de nuestra existencia, que nuestro proceder se convierta en luz para que todas las personas obren según el Evangelio del Señor resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y quedamos reunidos en la paz del Señor. Vamos a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Como yo les dije anteriormente, yo creo que usted ya, como buen católico, tiene su Biblia en su casa, tiene su calendario bíblico, ya más o menos ya usted se da cuenta de qué se trata la lectura del día de hoy, ya sabe el número de versículo, el capítulo, en qué libro está. Como buen católico debe saber eso ya. Y más que en los diferentes radios, programas televisivos, usted ha escuchado el Evangelio de Dios, ya más o menos usted está empapado de las lecturas correspondientes a este día. Vamos a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Vamos a ubicarnos ahí en la lectura, en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro escrito por San Lucas. En capítulo número 2, vamos a leer versículo 14, luego vamos a pasar al versículo número 22 y vamos a leer hasta el número 33. Así que vamos a escuchar al hermano Mario, que está con nosotros como invitado a esta hora de la noche. Bien. Primera lectura. A este Jesús Dios lo ha resucitado y de ello somos testigos. En el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme el plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes
utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece, por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza, por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahí tenemos ya la primera lectura en la mesa para que la gustemos, para que la analicemos ahí en casita. Vamos a continuar con el Salmo responsorial del día de hoy, correspondiente al Salmo número 15. Vamos a responder todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Vamos a dar comienzo a la lectura del Santo Evangelio. Ahí en casita vamos a ubicarnos en el libro del evangelista San Mateo. Vamos a pasar a estábamos trabajando con San Juan, hoy vamos a pasar a trabajar con el libro del evangelista San Mateo. Vamos a ubicarnos en el versículo número 28 y vamos a leer ahí los versículos del 8 hasta el 15. Pongamos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús
les salió al encuentro y les dijo: ¡Salve! Ellas, acercándose, se hicieron de sus pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, mientras vosotros dormías. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, así que el banquete ya está servido a la mesa. Hoy vamos a gustarlo, vamos a descubrir ese tesoro que está ahí, escondido. Vamos a gustar, vamos a escarbar para poder encontrar la enseñanza que hoy nos da la bendita palabra de Dios. Sabemos que, como lo decía el hermano Mario al principio, no somos nosotros, es el Espíritu Santo a quien estamos pidiendo para que nos dé la fuerza. Sabemos que por nuestra propia fuerza estuviéramos temblando aquí, hermano Mario, estuviéramos nerviosos, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo en esta noche quien va a tratar de explicar esta palabra que llega a cada uno de ustedes ahí, hasta donde quiera que se encuentren, en el lugar que se encuentren, ya sea en su ranchito, como le dicen popularmente, en las aldeas, en el campo donde estén, en su recámara, en el sillón, donde usted esté. Esa palabra va a llegar y esa palabra no va a salir de ahí vacía. Esa palabra va a hacer efecto en cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Vamos a dar la palabra al hermano Mario, que va a compartir con nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 14 y versículos del 22 hasta el 33. Bien, antes de hacer una pequeña reflexión, queremos dar pues a conocer algunos datos de lo que realmente es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, se nos dice que el autor del tercer libro o del tercer evangelio da testimonio del nacimiento de la iglesia en su libro llamado de los Apóstoles. Si ya sabemos que es el mismo autor del tercer evangelio, y el autor del tercer evangelio es San Lucas. Bueno, sí. Vemos aquí que algunos especialistas piensan de que el libro de los Hechos de los Apóstoles y el tercer evangelio era un solo libro, pero no es así. Creían que era el único libro que había sido dividido. Bueno, después, sin embargo, a principios del siglo II, o sea, a principios de los 200 años, los Hechos de los Apóstoles aparecen como un texto independiente. Y en esta obra, San Lucas les ha asignado la mejor parte a San Pedro, que allí nos habla, los primeros 12 capítulos, nos habla de San Pedro prácticamente, de los Hechos de San Pedro.
Y en la segunda parte ya tenemos ahí lo que hizo, o sea, los hechos de San Pablo en esta obra. Los Hechos de los Apóstoles, entonces, ¿verdad? Es un libro que fue escrito que según tenemos conocimiento, fue escrito entonces por San Lucas. Y cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos conducen desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria, hasta llegar a Roma. En los primeros 7 capítulos de los Hechos de los Apóstoles estamos en Jerusalén. En los capítulos 8 y siguientes estamos en Judea, Samaria y la llanura costera. Y a partir del capítulo 13 estamos en Roma, en el palacio del emperador, es decir, en el mismo corazón del mundo pagano. Debemos recordarnos todos que ni los hechos que ni los evangelios ni los hechos de los apóstoles son una biografía de San Pedro ni de San Pablo, ni tampoco es una historia detallada de la iglesia primitiva, sino que es un testimonio de la obra del Espíritu Santo. Bueno, ya con esta pequeña explicación tenemos ya lo que es ya la reflexión, la pequeña reflexión de lo que hemos leído en el texto que acabamos de explicar. Bien, después de que sucedió la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, sabemos nosotros que los apóstoles, toda la gente que estaba ahí, se llenaron del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que les dio sabiduría, es el que les dio valor y es el que les dio la protección para que comenzaran ya ellos su trabajo que el Señor Jesús les había ordenado. Entonces, ¿qué pasa después de que el Espíritu Santo viene al cenáculo cuando ellos salen? Nos dice la lectura que San Pedro estaba reunido con los 11 discípulos y una multitud de judíos. Y ahí comienza él a decirles lo que ya escuchamos en la lectura. A este Jesús, ustedes lo crucificaron, colgándolo de una cruz y utilizando a los paganos. Pero ahora Dios lo ha resucitado y ahora Él es la cabeza, Él es nuestro protector. Y comenzó ahí San Pedro hablándoles a toda la gente ahí. O sea que prácticamente allí San Pedro ya perdió el miedo. Como decía el hermano, si no estuviéramos pidiendo la protección del Espíritu Santo, nosotros seríamos un mar de nervios. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo, eso es lo que hace: darle fuerza, darle valor, darle sabiduría, inteligencia, para que pueda decir lo que el Espíritu Santo, lo que Dios quiere que digamos. Entonces, ese es lo que llamamos nosotros en la Santa Iglesia el primer querigma. Cuando hablamos del primer querigma, estamos hablando de la primera proclamación que se hizo de la buena nueva. Así que el apóstol San Pedro, cuando les habla a ellos, les da a entender, quién era Jesucristo, quién era el Señor. Y ahí vemos pues que les menciona incluso pasajes ahí pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una parte que nos habla ahí es lo de que aparece en los Hechos, de lo que San Pedro les dijo, aparece también repetido lo repite del Salmo 16, capítulo del 9 al 10, cuando dice: por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura,
pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pierda tú o que se pudra tu amigo. Cuando dice la lectura que Dios no permitió que el cuerpo de su hijo, ¿verdad?, sufriera corrupción, eso nos da a entender pues que Dios no permitió que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pasara como lo que pasó o como lo que ha pasado con todos los humanos, que una vez después del tercer día ese cuerpo se descompone, ese cuerpo se pudre, empieza a podrirse, es lo que se llama la corrupción del cuerpo. Una vez que cae al sepulcro, después del tercer día comienza a corromperse, quiere decir a podrirse todo el cuerpo que es materia, ¿verdad?, que es a convertirse en lo que originalmente era tierra, ¿verdad? Entonces aquí es donde esta lectura pues nos lleva a la reflexión, que así como San Pedro proclamó por primera vez y ante personas que realmente muchos a lo mejor estaban ahí no porque querían escuchar a San Pedro, sino que por ver en qué podían tal vez agarrarlos a los discípulos para también meterlos presos, porque después fueron perseguidos y ellos muchas veces tuvieron que salir, fueron encarcelados, fueron ultrajados, pero ellos se revistieron de valor, ellos se revistieron de sabiduría, porque estaban revestidos con el Espíritu Santo. Así nosotros pues para poder proclamar la palabra de Dios, para poderla dar a conocer, también tenemos que pedir la sabiduría del Espíritu Santo, que es el que pone las palabras en nuestra boca. Como decimos aquí, ¿verdad?, no somos nosotros los que hablamos muchas veces, porque a veces después de que salimos de aquí, a nosotros se nos olvida qué es lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero sí, es porque es el Espíritu Santo el que ha puesto esas palabras en nuestra boca. Así es, hermano, que me ha gustado mucho esta lectura, ¿verdad?, que me ha llenado de bastante emoción, porque siento, ¿verdad?, que realmente es para nosotros como una obligación también de proclamar la buena nueva. Correcto, siente la presencia del Espíritu Santo como San Pedro en ese momento. Acordémonos que San Pedro en ese momento venía de muchas cosas negativas, ¿no? Sí. Venía de negar 3 veces a Jesucristo, venía de mucha tristeza porque vio a su maestro, abandonó a su maestro cuando él lo más lo necesitaba, pero ven cómo lo estamos viendo hoy en Hechos de los Apóstoles aquí con un gran ánimo. Sí. Una persona nueva, digamos, predicando lo que Jesucristo quiere que hoy prediquemos nosotros. Dice, me llama aquí la atención, hermano, donde dice, entonces Pedro presentándose con los 11. Oiga, con los 11, pero me dirá mucho, ¿y cómo con los 11? Y San Lucas, Judas creo que ya está, y Judas no se ahorcó. ¿Cómo que hay 11? Porque San Pedro toma el papel de líder. En este momento San Pedro toma el papel de líder, y más atrásito ustedes pueden leer en el capítulo número 1, ven cómo San Pedro toma la decisión de incluir a Matías, a ese grupo, a esa pequeña congregación. Incluye a Matías porque ya Jesús ya no estaba. Jesús eligió a 12, pero uno falló. Pero al irse Jesucristo, ¿quién toma el papel? San Pedro toma el papel de un líder. Si no, vean acá al principio. Entonces Pedro presentándose, como quien dice, Pedro toma la palabra. Pedro, el vocero de sus compañeros. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo le había dado ese don a él. Allá en San Mateo capítulo 16, versículo 18, por ahí, le encargó su rebaño: apacienta mis ovejas. Entonces
él tiene que comenzar ese ministerio como un líder. Hoy en día habemos muchos líderes que también podemos hacer ese papel. Dios nos ha puesto a muchos líderes en diferentes congregaciones. En su hogar usted puede ser el líder, quien toma la palabra. Pedro aquí toma la palabra y empieza a hablarle. Óigame, por primera vez San Pedro está predicando el evangelio. ¿Por qué? No porque él quiso, sino que porque vino sobre él el Espíritu Santo. Muchos les decían que estaban borrachos, muchos les decían que estaban no sé qué, porque como a veces nosotros como seres humanos solo nos fijamos en lo exterior de la persona, pero no podemos leer lo interior de adentro de la persona. Y vean qué es lo que predica. Vamos a ver si es de lo que se está predicando hoy en día. Porque lo que San Pedro comienza predicando es lo que nosotros debemos de finalizar predicando. Veamos si nosotros estamos predicando lo mismo o las diferentes congregaciones están predicando lo que San Pedro predica hoy. Vamos a ver, porque esto es lo que mandó Jesucristo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué era el evangelio? ¿Qué es lo que había que predicar? Vamos a ver. ¿Qué es lo que teníamos que predicar? Dice, Dios, pero como él era profeta, sabía que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono, uno de su linaje. Vio el futuro y habló. Abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Es lo que tenemos que predicar, que somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Luego dice, así pues, exaltó por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Oiga lo que está predicando San Pedro. Pues David no subió a los cielos. Hasta ahí. Pero lo que me llama la atención es lo que predica en el 33, en el versículo 33 San Pedro. Eso es lo que nosotros debemos de predicar hoy en día. Pero ¿qué sucede? Nosotros todos andamos buscando la salvación. Todos decimos, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo me puedo salvar? Y usted anda de aquí del timbo al tambo, venite conmigo, que conmigo vas a ser salvo. Viene otro por allá, vete conmigo y conmigo vas a aquí tener la salvación. Y todos empiezan a poner preceptos humanos en su congregación. Todos empiezan a decir que si no das el diezmo, no vas a ser salvo. Que si no das el diezmo, vas para el infierno. Es precepto de hombre. Y luego, que si no vas a una congregación y vas bien vestido, tampoco serás salvo. Eso es lo que Pedro está predicando ahorita. O que si no lees la catequesis, no vas a ser salvo. Si no veneras a la Virgen María, no vas a ser salvo. Eso es lo que San Pedro está predicando ahorita. Esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos predicando nosotros? Porque aquí es el comienzo de la predicación. Todos queremos salvarnos, pero todos nos estamos preguntando ¿cómo? Y San Pedro nos da la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Predicar a un Jesucristo que murió en la cruz. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y resucitó para que tengamos vida y que esa vida sea en abundancia. Si no predicamos eso, podemos estar poniendo muchas reglas en la congregación que estemos. Podemos estar diciendo de esto, de lo otro, pero si no predicamos esto,
si no predicamos el mandato que Jesucristo mandó a sus apóstoles, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De lo que aquí está hablando San Pedro. Pero hoy parece que hemos cambiado, hoy seguimos las costumbres de los hombres. No estamos predicando lo que Dios manda, estamos haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Algunos por un interés, otros porque se quieren hacer ricos, pero están llevando a las personas, en vez de llevarlos a la salvación, lo están llevando al Hades, como dice ahí. Entonces debemos de preocuparnos más por predicar a Jesucristo y no predicarlos a nosotros mismos, o no creernos que nosotros la honra y la gloria es para nosotros. No, predicar a Jesucristo, y esa es la única forma de poder llegar a esa salvación. Hermano, y convencidos de esta fe, tenemos que expresar con alegría: realmente ha resucitado. Es correcto. Feliz Pascua de Resurrección. Eso es de estar animados. ¿Por qué? San Pedro aquí habla con un gran ánimo. ¿Por qué? Porque ha recibido el Espíritu Santo. Ha llegado a él y a todos los que están ahí el Espíritu Santo. Porque eso era lo que estaba en espera. Dijo Jesucristo: yo me voy, pero les mandaré al Paráclito, al Espíritu de la verdad, ese que los va a guiar. Y San Pedro ya comienza a ser guiado por el Espíritu Santo, que predicando a un Jesús resucitado. Bueno, pasamos, hermano Mario, a lo que es el Santo Evangelio, que también casi es va en concordancia. Es similar a lo que vamos a ver qué nos dice. Acordémonos que Jesús resucita. Jesús se deja ver en primer lugar por mujeres. Oiga bien, cuando las mujeres en aquel tiempo estaban como en un segundo puesto, como en un segundo lugar, pero Jesucristo les da realce. ¿Cómo? Dejándose ver por primera vez en su resurrección por una mujer. ¿Quién es esa mujer? María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Una mujer pecadora. Ven ustedes cómo a nosotros los pecadores, cómo nos utiliza Dios. ¿Cómo utiliza? A veces decimos nosotros: ¿por qué uno utiliza aquel? Aquel que se mira allá, lo miro un poquito más santo. ¿Por qué no lo utiliza Dios? Porque Dios siempre se va a lo más bajo, de ahí saca lo mejor, porque Dios no llama personas capacitadas, sino que llama a personas para capacitarlas. Ven acá, habla todo el entorno de que se mueve de Jesús está en el sepulcro, se mueve una piedra, una gran piedra que habían puesto redonda al lado de afuera. Eso es lo que nos describe la Escritura, y que ella sola se mueve. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba eso de que se moviera esa piedra para poder salir de ahí? No necesitaba eso. Pero Jesucristo lo hace esto para darle más realce a la resurrección, y para que las mujeres entraran al sepulcro y vieran la tumba vacía. Como testigos, como testigos de que Jesucristo había resucitado. Y otra cosa aquí, hermano Mario, que me llama la atención, es que estas mujeres al mismo tiempo iban temerosas, pero al mismo tiempo iban gozosas. Llevaban los dos sentimientos, las dos. Una, porque habían visto a un ángel, y eso les pegó temor a ellos, ver a ese ángel que les habló. Pero más adelante se les apareció Jesucristo. Una parte temerosa porque vieron al ángel,
pero por otro lado gozosas porque vieron a Jesús nuevamente resucitado. ¿Qué les parece? La alegría y el temor al mismo tiempo. Eso en el ser humano siempre sucede. Hoy estamos alegres y mañana podemos estar tristes. Y luego, ¿qué pasó? Jesucristo les da una orden, un mandato. Vayan y den la noticia. Ustedes ven que siempre donde nosotros vayamos a un templo religioso, siempre la mayoría son mujeres. Es contado el hombre. ¿Por qué será? Ven aquí en este momento. Jesucristo a la primera que les da la noticia de que ha resucitado a las mujeres, ¿para qué? Para que vayan a decírselo a sus hermanos. Aquí es también donde esta partecita donde Jesucristo manda a estas mujeres a decirle a sus hermanos. Muchos que dicen que Jesucristo tuvo más hermanos. Debemos de analizar esta parte. ¿Será que María Magdalena no entendió? ¿O será que Jesucristo le explicó mal? Jesucristo le dijo, vayan a dar la noticia a mis hermanos. ¿Se equivocó María Magdalena? ¿Por qué? Porque se fue a sus discípulos y no se fue a sus hermanos. ¿Creen ustedes que se equivocó María Magdalena? No. Porque Jesús no tenía ni hermanos de carne. Él llamaba hermanos a sus discípulos. Y vean qué bonito acá, porque a pesar de que los discípulos, los apóstoles le habían traicionado, uno lo negó 3 veces, otros se esparcieron al ver que Jesús era arrestado, pero Jesús con gran humildad, algo otro hubiera dicho, no, si esto es, yo vengo resucitando un cuerpo glorioso, ni lo voy a voltear a ver porque me traicionaron. Si Jesús pensara como nosotros los humanos, sucedería eso. Pero Jesús, siendo humilde, sencillo, vayan y den la noticia a mis hermanos con amor, a pesar de que ellos lo habían traicionado, a pesar de que le habían negado, se habían perdido cuando Jesucristo fue arrestado. Pero Él con más amor todavía los acogió como hermanos. Ven qué interesante. Es para que reflexionemos nosotros, que no tomemos venganza de lo que una persona nos hace, sino que más bien demostrémosle lo contrario. Hermano Mario. Sí, hermano. Esta lectura realmente nos lleva a la reflexión de que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla y a mejorarla. Vaya, había un señor de otra secta que él siempre estaba discutiendo y decía, ¿por qué la mujer tiene que subir a predicar? Si la mujer tiene que estar con la cabeza agachada, solo escuchando. ¿Qué significa eso? Significa que este señor se quedó atascado en el Antiguo Testamento, se quedó en la ley, ¿verdad? Y vemos nosotros que cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo cambió aquí ya cambió el panorama de que la mujer no podía salir a predicar. ¿Quiénes fueron a dar la primera nueva, como dice el hermano, la nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Fueron aquellas piadosas mujeres que realmente estas mujeres no iban al sepulcro a darse cuenta de que Jesús había resucitado. Ellos iban a buscar, como quien dice, yo voy a coronar al muerto, voy a ponerle algo al muerto para que se mire bien. Directamente ellas no iban a eso. Pero ¿qué pasó? Por eso el ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
no está aquí, ha resucitado. Ahí vemos nosotros que dentro de esas mujeres piadosas, una de ellas nos menciona la Sagrada Escritura, que es María Magdalena. También sabemos que allí iba Juana, iba también la otra María, creo que la madre de Santiago, ¿verdad? Iban otras más, pero realmente la Sagrada Escritura solo hace mención de estas mujeres, y más a María Magdalena. En la lectura anterior se nos decía que cuando llegaron y les dieron la noticia a los discípulos que estaban reunidos, salieron rápidamente San Pedro y San Juan. Pero dice que en el camino, como San Juan, bueno, lo alcanzó a San Pedro y llegó primero al sepulcro. Llegó primero al sepulcro, pero muchos dicen que era porque ya San Pedro era más viejo que San Juan. Y la verdad es que no es eso. No llegó primero San Juan porque estaba más joven que San Pedro. Si hay muchas personas que son mayores de edad y a veces tienen más resistencia, pueden correr más que un joven. No, lo que sucede es que San Pedro estaba un poco más cargadito porque él directamente, pienso que era el que más zarandeaba a Satanás. Como el Señor le dijo a San Pedro, mira que Satanás los zarandea como trigo, ¿verdad? Como trigo en una zaranda. Pero yo ruego al Padre para que su fe no decaiga. Entonces recordemos que San Pedro negó 3 veces al Señor. Entonces parece que él estaba un poco más cargado, ¿verdad? Y luego vemos el apóstol San Juan, que él estaba un poco más, podemos decir, más limpio, podemos decir así, ¿verdad? Entonces él tuvo más agilidad para llegar primero al sepulcro. Observó, dice, y vio que no estaba el Señor, pero no quiso entrar. ¿Por qué no quiso entrar? Porque reconoció la autoridad de San Pedro. Reconoció que Jesucristo nombró a Pedro cabeza de la iglesia, y entonces prefirió que entrara primero él y después entró él, ¿verdad? Entonces vemos aquí pues cómo el misterio de esto que hemos leído, ¿verdad?, nos lleva a reflexionar sobre los misterios que encierra la palabra de Dios, que muchas veces no los podemos nosotros descifrar, ¿verdad? No podemos descifrar a veces lo que se nos dice acá. Muchas veces decimos nosotros, voy a pedirle que me explique alguien esto aquí, y si no busca la persona adecuada para que le explique, más bien lo va a confundir, más bien le va a estar diciendo lo que no es. Por ejemplo, en este caso, ¿qué le va a decir? No, es que San Pedro era más viejo y por eso ya no podía caminar, y por eso no era eso, ¿verdad? No sucedió por eso, sucedió por lo que ya acabamos de decir, ¿verdad? En el sentido de que San Juan, recordemos que San Juan o Juan fue el discípulo amado, por el Señor, y por algo el Señor lo amaba. Cuando le dijo, he allí, hombre, he ahí a tu madre. Primero le dijo a la Virgen María, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros también, para hacer de su madre la madre de todos nosotros, ¿verdad? Por eso la reconocemos nosotros, y a veces nos da pesar cuando mucha gente blasfema de ella, porque no se le puede decir otra cosa. El proferir palabras groseras contra la Santísima Virgen María es blasfemar contra una persona, contra la Madre de Dios. ¿O creerán que es que al Señor Jesús le gusta que ofendan a su madre? ¿A quién de los que nos está escuchando le va a gustar que ofendan a su madre? Si no le gusta ni que ofendan a sus hijos, no le gusta que ofendan a sus padres, a sus seres queridos, peor que le guste que ofendan a su madre. Entonces, por eso nosotros como católicos reconocemos esa santidad, esa virginidad de la Santísima Virgen María, ¿verdad?, que es la que nos da ese valor también a nosotros, así como se los dio a los discípulos hasta la venida del Espíritu Santo. Solamente. Muchas gracias, hermano Mario. Así que
ya el tiempo se nos ha ido, solo nos quedaba lo de los soldados también que cambiaron a Jesucristo, cambiaron la resurrección por dinero, cambiaron de que estaban dormidos, no se dieron cuenta. ¿Cómo iban a dar testimonio si estaban dormidos? Hermano, ahora cabe la pregunta, ¿cómo es posible que estos emperadores o estos fariseos iban a poner gente inexperta para que vigilaran el sepulcro? Sí, esa gente que ponían era gente que no dormían, ¿verdad? Y por eso hasta la fecha esa noticia se corrió de que el Señor no había resucitado. Pero lo siguen esperando. Y siguen esperando también, Sí, a sí. ver cuántas veces nosotros también hemos cambiado a nuestro Señor Jesucristo por dinero. ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado la resurrección por dinero? A veces por el trabajo, por el estudio, por tantas cosas. Descuidamos la resurrección de Jesucristo y de predicar a ese Jesucristo vivo. Bueno, gracias por todo, hermano Mario, por haber Muchas estado gracias, con nosotros hermano. compartiendo la palabra de Muchas Dios. gracias. Agradecemos también a todos los hermanos que estuvieron pendientes del programa el día de hoy, aunque sea una palabra haya quedado ahí en nuestros corazones, eso ya es ganancia. Así que vamos a hacer la oración final ante la reflexión. ¿De qué manera concretas podemos ser testigos de la resurrección en medio de una sociedad secularizada? Ahí respondemos cada quien. Señor, que en todo nuestro obrar se manifieste con claridad la vida nueva que recibimos en nuestro bautismo. Amén. Amén. Nos despedimos, hermanos, será hasta el día de mañana, si así Dios lo permite. Todo lo ponemos en sus manos. Gracias por todo. Será hasta mañana. Feliz y bendecida noche. Algo está cayendo aquí. Meditando la palabra de Dios. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido